Bueno, pues hola a todos, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta masterclass sobre el impacto de la COVID-19 en la actividad empresarial de la región de Murcia. En primer lugar, quería agradeceros a todos vuestra participación, vuestra asistencia a esta masterclass. Agradecer también al SOIL por su colaboración en la publicación de las encuestas a las empresas de la región de Murcia. Agradecer, por supuesto, también a la Universidad Católica de San Antonio de Murcia por permitirnos realizar esta masterclass que se enmarca dentro del proyecto de análisis regionalizado del impacto del COVID-19 en España. Y bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Moisés Meroño, soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Empresa de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y voy a moderar esta sesión. La masterclass se desarrollará a través de las exposiciones de las dos ponentes, grandes profesionales del mundo de la investigación y de la docencia, y tras sus exposiciones, que durarán aproximadamente 15 minutos cada una, ambas ponentes contestarán a las preguntas planteadas por los asistentes. Los asistentes deben enviar las preguntas, cualquier pregunta que tengan, a través del apartado de preguntas y respuestas de la aplicación de Zoom. Es importante que no utilicen el chat para no saturar la aplicación durante la sesión. Y nada, empezamos la sesión, esta masterclass sobre, repito, el impacto de la COVID-19 en la actividad empresarial de la región de Murcia. Voy a introducir en primer lugar, introduciré el tema que se va a tratar durante esta sesión y a continuación presentaré a ambas ponentes. Bueno, como todos ustedes ya sabrán, la COVID-19, ya estarán bastante familiarizados con la crisis de la COVID-19 o comúnmente conocida como la crisis del coronavirus. Es una crisis sin precedentes, en el sentido que no se parece a ninguna de las crisis ocurridas en los últimos 50 o 100 años. No existen registros de una crisis similar a esta. Por otro lado, podemos decir que esta crisis ha tenido un marcado carácter global, ya que ha afectado a la prácticamente a la totalidad de los países del mundo, y no se ha, localizado en un único sector, sino que ha afectado desde el sector agrícola hasta el sector servicios, pasando por las manufacturas, construcción, en general la industria. En este sentido, las personas no solo se han visto afectadas desde un punto de vista económico, sino incluso también desde un punto de vista de salud e incluso psicológico. Por otro lado, cabe resaltar el efecto que está teniendo la actual crisis del coronavirus. Estamos viendo efectos muy diferentes tanto entre países como dentro de los mismos países. Estamos viendo efectos muy diferentes entre regiones. Por ejemplo, regiones más dependientes del sector servicios o del sector turismo se están viendo mucho más afectadas que otras regiones con un desarrollo industrial o manufacturero alto. Si bien además esta heterogeneidad se está viendo agravada por los papeles de los gobiernos e instituciones. Si bien durante crisis pasadas el papel de estos gobiernos e instituciones internacionales ha sido muy importante, ya que han afectado a la actividad económica por medio de políticas fiscales o políticas monetarias, como es el caso de la crisis financiera de 2007, en la crisis actual estamos viendo que la actividad económica no se está viendo afectada únicamente por estas políticas fiscales o monetarias, sino que los gobiernos están afectando, interviniendo directamente en la actividad económica por medio de limitación de horarios o aforos o incluso el cierre parcial o total de la actividad económica en determinados sectores. Es por todo esto que el Grupo de Investigación de Economía, Gestión Pública y Tercer Sector, y gracias al proyecto financiado por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, ha llevado a cabo un estudio para analizar cómo esta crisis del coronavirus, la crisis de la COVID-19, ha afectado a las empresas y hogares en la región de Murcia y las perspectivas que estos tienen en el corto plazo.
En esta Masterclass trataremos precisamente este tema, cómo esta crisis ha afectado a las empresas, al tejido empresarial de la región de Murcia. Analizaremos las encuestas respondidas por numerosas empresas de la región de Murcia y también veremos cómo ha afectado esta crisis a la actividad económica desde un punto de vista macroeconómico. Recordar a los asistentes, para aquellos que acaban de entrar, que cualquier pregunta puede ser planteada a través del apartado de preguntas y respuestas de la aplicación de Zoom. Y dicho todo esto, procedo a presentar a las dos ponentes de esta Masterclass. En primer lugar, la doctora Vita Zukova, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de Empresa de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, profesora y coordinadora del grado de Nada a Distancia y responsable del módulo de entorno socioeconómico y jurídico del máster MBA de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, doctorada en Economía Cuantitativa por la Universidad de Alicante, ha participado en numerosos congresos tanto nacionales como internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad Jaume I, en la Universidad de Barcelona, en la Norwegian School of Economics y muchos más. Y además ha publicado numerosos artículos académicos en revistas de alto impacto como PLOS ONE y la Journal of Behavioral and Experimental Economics. Por otro lado, la doctora Laura Nieto Torrejón, profesora también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, coordinadora del máster MBA en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y licenciada y doctorada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Ha participado en numerosos proyectos, tanto para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como para la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, y además ha publicado, al igual que la doctora Vita, numerosos artículos en revistas de alto impacto como el Journal of Data and Information Science, International Journal of Public Administration y el Fondo de Cultura Económica o PLOS ONE, entre otros. Con todo esto, doy paso a las ponentes para que dé comienzo la Masterclass. Empezamos con la doctora Vita Zukova. Hola, Vita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los participantes de la sesión. Gracias por la bienvenida. Es una gran oportunidad poder compartir la sesión con todos vosotros y debatir el tema que se plantea con mi compañera de la facultad, doctora Laura Nieto, y Moisés Meroño. Bien, en lo que a mí me respecta, trataré la parte macroeconómica del proyecto, por lo cual me gustaría empezar dando una visión sobre la situación económica mundial española y a continuación proceder con el objetivo del estudio de este proyecto en la región de Murcia, con su correspondiente metodología y resultados que hemos podido inferir o estimar hasta ahora. Bien, la crisis sanitaria del COVID está teniendo un impacto económico sin precedentes, como ha mencionado Moisés Meroño, en una amplia mayoría de economías. El Producto Internacional Bruto Español registró una caída del 11% en el 2020, una de las más acusadas entre los países desarrollados, lo que contrasta significativamente y de modo desfavorable con la contracción de la economía mundial, que presentó un 3,5% según el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a la evolución trimestral, en el 2020 es importante recalcar que la economía de nuestro país estuvo condicionada por la evolución de la pandemia. Tras el descenso intertrimestral del 5,3% en el primer trimestre, el mayor retroceso se produjo en el segundo, con un desplome de casi 18%. ¿Por qué? Pues como consecuencia de las severas medidas del confinamiento asociados a la primera ola. La progresiva desescalada permitió una fuerte recuperación de un 16% en el tercer trimestre. Sin embargo, las medidas de contención introducidas para frenar la segunda ola a lo largo del cuarto trimestre impidieron que se produjera una significativa recuperación de la actividad, dando lugar a un crecimiento del PIB marginalmente positivo de alrededor de 0,5%. Bien, una característica destacada de esta evolución es la acusada heterogeneidad entre las distintas ramas de actividad. Las medidas de contención adoptadas ante la crisis sanitaria están teniendo efectos muy diferentes por sectores, en función principalmente del papel que desempeña la interacción social de cada uno de ellos.
De modo que el impacto es mayor en las actividades en las que esta es más intensa, como por ejemplo hostelería, transporte y la cultura. Por el contrario, el sector primario, algunas ramas del sector industrial y los servicios de administración pública, sanidad y educación apenas han retrocedido. En efecto, según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral, el valor añadido bruto de las ramas de comercio, transporte y hostelería y otras actividades artísticas registraron en el 2020 unas caídas de unos 24%, mientras que el sector primario, las actividades financieras, sector público, experimentaron tasas positivas de entre un 4 y 1,5% respectivamente. Asimismo, cabe esperar que el impacto económico de la perturbación inducida por la crisis sanitaria sea también asimétrico en dimensión regional. Pues en cuanto a la heterogeneidad regional en la evolución de la actividad a lo largo de 2020, esta vendría determinada no solo por las diferencias en la estructura productiva de las regiones españolas, sino también por la desigual incidencia de la pandemia, que ha dado lugar a diferentes restricciones a la movilidad, sobre todo a lo largo del cuarto trimestre del año. No obstante, la contabilidad regional elaborada por el Instituto Nacional de Estadística para el 2020 no será pública hasta mediados del 2021 y además solo ofrecerá información para el conjunto del año, pero no en frecuencias trimestrales. Puesto que la contabilidad regional del INE no proporciona datos trimestrales, los primeros datos firmes sobre el efecto de la pandemia que podemos observar sobre los PIBs regionales no están disponibles hasta mediados o finales de este año, 2021. ¿De acuerdo? Así, la crisis económica sobrevenida como consecuencia de la pandemia del COVID y las medidas sanitarias para contenerla han impulsado la gran necesidad de conocer la evolución de la economía de manera más inmediata. ¿Con qué fin? Pues con el fin de conocer las acciones, conocer los efectos que las acciones de los gobiernos y empresas puedan tener y en su caso poder asistir y consultar en el proceso de la toma de decisiones. En los estudios previos han abordado la elaboración de indicadores que resuman la actividad económica a nivel nacional con la mayor prontitud posible usando modelos de factores dinámicos. Elaborando un índice que capture la economía o la evolución económica para Estados Unidos basándose en una serie de frecuencias mensuales. Posteriormente, este modelo fue extendido en dos direcciones. La primera dirección pues permite que los índices de actividad se calculen no solo a partir de series en frecuencia mensual, sino también con la información del PIB en frecuencia trimestral. En lo que respecta a la segunda dirección, pues se utiliza un método de estimación que pudiera basarse en datos con valores perdidos o no observados para aprovechar toda la información publicada hasta un determinado momento. El buen comportamiento de estos modelos ha hecho que se apliquen instituciones como el Banco Central Europeo, el Banco de España, no solo para monitorizar en tiempo real o en tiempo determinado la coyuntura económica, sino también para realizar predicciones en el corto plazo debido a su capacidad para relacionar los últimos datos publicados con los datos agregados. ¿De acuerdo? En lo que respecta al contexto nacional, se han elaborado versiones de estos modelos desde servicios de estudios de banca privada que incluyen indicadores financieros y proporcionan información de frecuencia mensual. ¿Qué sucede? Que por otro lado también observamos la reciente necesidad de realizar seguimiento de la actividad económica con la mayor prontitud o rapidez posible, que ha llevado incluso a elaboración de indicadores de coyuntura que reflejan la evolución económica en frecuencia semanal para un estudio de Estados Unidos. Este indicador se basa en agregación de información de datos para economía norteamericana que provienen en su mayoría de fuentes privadas también y son agregados a través de otra metodología que se llama análisis de componentes principales. Por otro lado, observamos que existen notables limitaciones para el análisis regional, que es lo que nos concierne en este proyecto, relacionados principalmente con la frecuencia y el retardo o retraso en la publicación de datos confiables. Esto dificulta tanto la capacidad para predecir escenarios económicos como básicamente describir la situación económica actual.
de modo que esto afecta negativamente la toma de decisiones públicas y empresariales. Así, este proyecto propone abordar estas dificultades y trabajar en la identificación de las variables que permiten estimar con precisión fluctuaciones económicas regionales y, consecuentemente, en la construcción, por primera vez hasta nuestro conocimiento, de indicadores de coyuntura económica regional en base a modelos de factores dinámicos. Aquí hay que decir o hablar de lo que disponemos o estamos dotados a nivel de datos a día de hoy. Los indicadores económicos agregados de referencia para evaluar la situación general de economía como Producto Interior Bruto se elaboran con poca periodicidad y suelen ser publicados con bastante retraso. El PIB nacional, por ejemplo, para España, está disponible en frecuencia trimestral y se publica por el Instituto Nacional de Estadística con 3 meses de retraso. ¿Qué sucede a nivel regional? El PIB por comunidades autónomas se publica por el INE en frecuencia anual y con un considerable retraso. Según estas fechas de elaboración y publicación, la información agregada sobre la evolución económica regional actual serán publicados a finales del 2021. Pues ante esto lo que se suele hacer o lo que se ha hecho, lo que se ha llevado a cabo o lo que es la práctica común es recurrir a indicadores económicos disponibles con mayor frecuencia y publicados con menor retraso, como por ejemplo el índice de producción industrial, con el cual se evalúa la situación económica sin tanta demora. Sin embargo, este tipo de indicadores ofrecen solo información parcial de la situación económica en su conjunto y puede que dejen, y actualmente dejan, de lado otros aspectos. Aún así, índice de producción industrial se publica con más de un mes de retraso, mientras que otros indicadores, generalmente basados en la realización de encuestas sobre la percepción de consumidores o empresarios, están disponibles unos pocos días después de que termine el mes al que hace referencia. Así, nuestro objetivo en el proyecto es proporcionar información a los agentes económicos y entes públicos sobre la evolución de la economía a nivel autonómico con la mayor periodicidad posible. ¿A través de qué? Pues a través de indicadores agregados fiables y que tengan en cuenta la heterogeneidad del tejido productivo de cada región. ¿Qué conseguimos con esto? Pues ofreciendo esta información conseguiríamos suplir la carencia de datos proporcionadas por organismos oficiales para monitorizar el tiempo, en el tiempo determinado la actividad económica por comunidades autónomas y además es de utilidad a la hora de decidir reducir la incertidumbre sobre la evolución económica de cada región en el corto plazo. Lo que nos puede ayudar en la toma de decisiones tanto a nivel empresarial como para la puesta en práctica de medidas y políticas económicas por parte de las autoridades públicas. Bien, en lo que se refiere a la parte empírica o los resultados después de emplear la metodología que he mencionado del proyecto para predecir y anticipar el impacto económico del COVID en las regiones españolas, esta engloba una serie de actuaciones dirigidas a la medición de la actividad económica agregada a nivel regional durante el periodo de pandemia en España. En concreto, se han analizado series macroeconómicas regionales que ya han sido probadas como relevantes para la monitorización de economía nacional española en su conjunto. Estos indicadores están relacionados con la producción nacional, los indicadores del empleo y el comercio. Pues a partir de esta información se ha estimado la tasa de variación anual del PIB mes a mes en cada comunidad autónoma, lo que nos permite una primera aproximación detallada sobre su comportamiento económico. A efectos ilustrativos, que voy a compartir enseguida con vosotros una pantalla, se comparará el promedio en la tasa de variación del PIB en cada comunidad autónoma en 2 periodos. Primer periodo abarca los meses de confinamiento y desescalada, desde marzo hasta junio, y otro periodo durante los meses de julio y agosto, a fin de evaluar el ritmo de recuperación posterior en cada comunidad autónoma.
Bien, así entre marzo y junio del 2020, la caída media de la actividad económica nacional fue de 1,5 punto aproximadamente. A continuación voy a compartir la pantalla para ver cómo ha variado la actividad económica por regiones, según nuestros resultados obtenidos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí en este gráfico? Pues en este gráfico vemos que las comunidades más afectadas por la pandemia fueron Baleares, que muestra un descenso de 3,69%, Asturias de un 2,5% y Andalucía, que muestra un descenso del 2,23%. Por el contrario, la región de Murcia fue la segunda comunidad con menor descenso medio en su capacidad económica, de un 0,37% de descenso, con una cifra muy similar a la Comunidad de Madrid, que ha sido del 0,33% del descenso, que fue la que menor impacto registró. ¿De acuerdo? Esto en lo que se refiere al primer periodo, que abarca 2 meses de confinamiento y desescalada, es decir, desde marzo hasta junio. Vale. A continuación observamos el PIB regional estimado, ¿vale? Que es un promedio entre julio y agosto, que es la segunda etapa, ¿de acuerdo? Pues durante los meses de verano, julio y agosto, la mayoría de las comunidades autónomas siguieron registrando descensos del PIB regional, a excepción de la región de Murcia, que lideró el crecimiento económico con un incremento mensual medio del 0,15% por delante de Castilla-La Mancha, que representa un 0,06%, y la Comunidad de Madrid de un 0,03%. El resto de las comunidades autónomas, como he dicho, siguieron con registros negativos del crecimiento. Bien, entonces la región de Murcia muestra, por tanto, un comportamiento mejor que el conjunto de España y conforme a las estimaciones con las que se está trabajando, la economía murciana registra pues, un crecimiento a un ritmo medio por encima de 1% entre los meses de octubre y diciembre. Bien, ahora para concluir mi presentación, es imprescindible y es importante decir lo siguiente, que estos resultados deben ser tomados con mucho detenimiento, ¿de acuerdo? Porque dado que los datos disponibles para el modelo de predicción empleado solo llegan hasta meses de septiembre y aún no incluyen información sobre los efectos económicos de las medidas restrictivas implantadas por los gobiernos autonómicos al amparo de nuevo estado de alarma. Por lo cual, a día de hoy, estos son nuestros resultados que estamos trabajando en la actualización según obtenemos los datos, por lo cual podríamos tener pues, una visión de la evolución económica regional hasta el final del año 2020. Con esto termino mi ponencia. Muchas gracias, Vita. Creo que ha quedado muy claro la importancia de una investigación como esta. Y que creo, en mi opinión, que debería de haber incluso iniciativa pública para tener un indicador de la actividad económica para poder tomar decisiones por parte del gobierno de la región de Murcia. Efectivamente, con esto damos paso a la doctora Laura Nieto. Bueno, muchas gracias, Moisés, por el paso. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Quería sumarme al agradecimiento de mis compañeros por estar esta tarde aquí con nosotros compartiendo este ratito. Y bueno, yo os voy a hablar un poco sobre el impacto económico del COVID en el tejido empresarial para intentar hacer un poquito más comprensible todos los datos que os voy a ir dando. Voy a compartiros un PowerPoint. Perfecto, ahora. Vale, fenomenal. Muy bien, pues para hablar sobre esto, sobre el impacto económico de la COVID en el tejido empresarial, vamos a dividir esta presentación en 2 grandes bloques. El primero y más extenso estará centrado en la región de Murcia y va a tratar de 3 aspectos fundamentales: el impacto económico, la confianza institucional
de las empresas de la región de Murcia y las perspectivas de futuro que tienen las empresas de esta región. En el segundo bloque analizaremos desde un punto de vista contable los movimientos que están realizando las grandes empresas para tratar de adaptarse a las nuevas condiciones económicas que irremediablemente nos ha impuesto la pandemia. Para el primer bloque hemos basado el análisis y por tanto los resultados en un cuestionario de 17 preguntas que hemos conseguido realizar sobre una muestra total de 76 empresas de la región. Para los resultados del segundo bloque hemos hecho un análisis de la evolución de una serie de partidas contables para una muestra de 28 empresas del IBEX 35, ya que hemos excluido las financieras, es decir, los bancos. Vamos a comenzar con el impacto económico en las empresas murcianas, como comentaba antes. Y bueno, para abordar esta cuestión, lo primero que hemos hecho ha sido preguntar a las empresas por el impacto que han tenido tanto en el volumen de facturación como si vieron interrumpida su actividad empresarial como consecuencia del decreto de estado de alarma. Comenzamos por el gráfico de la izquierda y veréis que llama la atención que el 71% de las empresas murcianas afirma que o bien no se vio afectada su actividad por ser una actividad esencial o bien por haber podido utilizar el teletrabajo para mantener esa actividad empresarial. Sin embargo, pese a este elevado porcentaje, ¿no?, este 71% de empresas que continuaron con su actividad, a pesar de este elevado porcentaje de empresas que continuaron con su actividad, llama la atención en el gráfico de la derecha que la facturación de las empresas de la región disminuyó sustancialmente. Así como podemos ver en el gráfico, el 35% de las empresas disminuyó su facturación en más de un 50% en los meses inmediatamente posteriores al estado de alarma y otro 35% de empresas de la región disminuyó su volumen de facturación entre un 25 y un 50%. Esta encuesta la hemos repetido recientemente para comprobar cuál ha sido la evolución de las empresas de la región y hemos podido observar que el porcentaje de empresas con pérdidas en facturación superiores al 50% ha disminuido hasta el 23%. No obstante, aunque podemos ver que ha habido un poquito de mejora generalizada en las empresas en lo que se refiere a la facturación, lo cierto es que seguimos teniendo un 21% de empresas en la región que han perdido en la actualidad entre un 25 y un 50% de su facturación. Para comprender un poquito mejor los motivos que han llevado a las empresas a disminuir su facturación desde el inicio de la pandemia, les hemos preguntado también por los efectos que han sufrido con mayor frecuencia. Comenzaremos con los efectos relacionados con el personal y, bueno, como podemos observar, en un 29% de las empresas se considera que la conciliación con el trabajo ha empeorado y un 35% de las empresas han sufrido una reducción de plantilla. En cuanto al suministro de materias primas y distribución de bienes, encontramos que aproximadamente un tercio de las empresas se han visto afectadas. Esto supone que en los meses inmediatamente posteriores a la declaración del estado de alarma, aproximadamente el 30% de las empresas tuvo dificultades para conseguir las materias primas con las que poder continuar su producción y también problemas en la distribución de productos ya terminados, lo que indudablemente pues, tendría un impacto negativo en la cuenta de resultados. Otro ítem destacable en la encuesta fue el relativo a las inversiones, que como se puede observar en el gráfico, ha disminuido de forma muy significativa, es decir, hasta un 65% las inversiones realizadas en empresas de la región de Murcia. Por último, los ítems relacionados con los cobros y pagos tienen un elevado porcentaje de empresas que observan que han sido dificultades experimentadas a partir del decreto de estado de alarma, y es que verdaderamente ha sido uno de los problemas más importantes a los que han tenido que enfrentarse las empresas de la región de Murcia, bueno, y no solo de Murcia, sino de toda España. Para tratar de comprender un poquito mejor cómo ha impactado este tema del periodo de cobro y pago en las empresas, vamos a ver el siguiente gráfico. La interrupción o disminución de la actividad empresarial supone una reducción de las fuentes de ingresos de las empresas
y se han visto obligadas a pagar a sus proveedores y acreedores más tarde de lo que lo venían haciendo. Y estos, a su vez, lógicamente, pues han tenido que alargar también plazos de pago a sus respectivos proveedores. De este modo, al final, lo que se ha formado es una cadena de aplazamientos que ha hecho que surja un aplazamiento generalizado de los pagos a empresas y, por tanto, de los periodos de cobro. Sin embargo, aunque podemos aplazar ciertos pagos, hay otros que no es posible aplazar, a pesar de que las empresas no hayan cobrado en los plazos que esperaban, ¿no? Pues, por ejemplo, sueldos y salarios, cotizaciones a la seguridad social, son conceptos que las empresas deben satisfacer a pesar de no haber cobrado en tiempo. Y este, lógicamente, es uno de los problemas más importantes a los que han tenido que enfrentarse, pues como decíamos, no solo las empresas murcianas, sino todas las empresas españolas. Un poquito más adelante explicaremos qué han hecho las empresas para poder superar esta situación a partir del análisis que hacemos de las empresas del IBEX 35. Y bueno, a todo esto que comentaba también hay que sumar la morosidad, ¿vale? Ya no solamente es que a veces se han aplazado los pagos, sino que en algunos casos ni siquiera se han llegado a cobrar, aunque sea más tarde, lo que suma una dificultad más al tejido empresarial. Bien, pues ante esta situación, ante este contexto, como bien sabemos, tanto gobiernos nacionales como regionales han tomado medidas que tratan de minimizar todos estos efectos y dar un impulso a la economía. En la encuesta hemos pedido a las empresas que seleccionaran aquellas medidas que más les habían ayudado a recuperar la actividad empresarial. Tal y como podemos ver en el gráfico, las medidas que más han valorado los empresarios murcianos son las bonificaciones y exenciones a la seguridad social, las ayudas directas a las empresas y las reducciones de impuestos. Realmente este resultado es lógico si pensamos que las medidas relacionadas con impuestos han permitido a las empresas aliviar pues, la presión fiscal y con ello no ejercer tanta presión sobre la cuenta de resultados. Vemos la moratoria concursal, que es la medida menos valorada por las empresas murcianas, y es que bueno, esta medida permite a los administradores de la sociedad no presentar el concurso de acreedores cuando una empresa está en estado de insolvencia en los 2 meses posteriores a conocer esta situación, con el fin de dar un poquito más de tiempo a las empresas a que se recuperen y bueno, pues no acudan a ese concurso de acreedores, que no tuvieran la obligación de presentarse en concurso de acreedores y, por tanto, evitar la destrucción del tejido empresarial. Pero quizá esta medida, que como vemos y hemos comentado es la menos valorada, quizá ha tenido poco éxito porque el aumento del plazo en la presentación del concurso de acreedores, esta flexibilización, pues ha permitido a muchas empresas dilatar en el tiempo la toma de decisiones sobre el futuro del negocio, terminando al final por agotar los poquitos recursos con los que todavía pudiera contar la empresa. Incluso muchas de ellas pues han acabado vendiendo activos con los que ir consiguiendo dinero en el corto plazo, con lo que la situación al final pues resulta todavía peor que si hubieran declarado ese concurso de acreedores. En la encuesta, las empresas han puntuado estas medidas siempre con una puntuación inferior a 6 sobre 10. Lo que pone de manifiesto, pues bueno, aunque estas medidas han sido relativamente útiles, bueno, pues que es necesario mejorar las medidas que se adoptan para paliar los efectos de la pandemia. Y quizá, influenciado por todo esto, las empresas suspenden a todas las administraciones públicas en la gestión de la COVID-19 y sitúan la confianza en el Gobierno nacional solamente en 2,8 puntos sobre 10. La percepción negativa sobre la confianza en las administraciones públicas y el contexto actual de incertidumbre probablemente lleven a las empresas a tener una perspectiva negativa sobre la evolución de la economía a nivel regional y nacional. Así, como podéis observar aquí en la presentación, pues a nivel regional, el 48,4% de las empresas opina que la economía empeorará durante el primer semestre de este año, 2021, al igual que a nivel nacional, donde el 51,6% de las empresas cree que la economía empeorará. Sin embargo, la perspectiva cambia cuando hablamos a nivel europeo y es que la perspectiva es bastante más positiva. Según las empresas de nuestra región,
creen que el 77,4% de las empresas de nuestra región cree que la economía mejorará o al menos no empeorará. Y ahora vamos a retomar el tema que comentábamos antes sobre la dificultad de las empresas para cumplir con los periodos de pago y de cobro. En este gráfico podemos ver la evolución que han experimentado algunas partidas de balance, así como de flujos de caja. La primera partida, la que tenemos aquí de efectivos y equivalentes, se refiere al dinero líquido que posee la empresa. Las cuentas de pasivos se refieren a las deudas y la de activo total a los bienes que son propiedad de la empresa. Bueno, pues fijaros que a pesar de las dificultades que hemos comentado anteriormente, las deudas a corto plazo han disminuido y las deudas totales contraídas con instituciones de crédito han aumentado un poquito, en concreto han aumentado un 8,9%. Lo que nos están indicando estos datos es que las empresas del IBEX 35 están tratando de minimizar el impacto de la alteración de los plazos de cobro y pago, refinanciando la deuda que tienen en el corto plazo y transformándola en deuda a pagar a largo plazo, es decir, dentro de un año o más. La variación más significativa la encontramos en la partida de efectivo y equivalentes, es decir, el dinero líquido que han sido capaces de retener las empresas. Aquí encontramos un aumento muy importante y en concreto del 27,6% del año 2019 a 2020. Recuerdo que, comentar que esto es una tasa de variación entre el primer semestre de 2019 y primer semestre de 2020. Es decir, que considerando el mismo periodo de tiempo, el primer semestre de cada año, las empresas habían aumentado durante el primer semestre de 2020, cuando se decreta el estado de alarma y comenzamos con confinamiento y cierres sectoriales, ha aumentado ese dinero retenido en las empresas en un 27,6%. Esta reacción en las empresas del IBEX 35 es natural si pensamos en ese contexto de distanciamiento social y cierre parcial o total de ciertos sectores, unido además a la incertidumbre sobre la capacidad de generar ingresos en un futuro, ya que, como todos sabemos, las empresas en general, no solo las del IBEX 35, pues han visto disminuida su facturación de forma significativa durante todos estos meses. Así que, las empresas lo que han hecho ante este contexto ha sido tratar de retener el mayor dinero líquido posible en las empresas para poder hacer frente a esas deudas de corto plazo y no acabar, como comentábamos antes, pues vendiendo todo el patrimonio de la empresa o declarando un concurso de acreedores. Pero la pregunta que se nos plantea ahora es, si tan mal están funcionando las empresas, están reduciendo la facturación, ¿cómo es posible que hayan podido incrementar esas reservas de dinero efectivo en las empresas? La respuesta la tenemos en la parte derecha de este gráfico. La reducción más drástica que han aplicado las empresas ha sido el flujo de caja relacionado con la financiación, que ha variado de forma negativa en un 190%. Esto se debe a que las empresas del IBEX 35 han tendido a ofrecer financiación a partir de la emisión de bonos, obligaciones y acciones y no han recurrido tanto a la financiación a partir de préstamos con entidades de crédito. Además, debido a la incertidumbre sobre el futuro empresarial que provocaba la expansión de la COVID-19, han refinanciado la deuda de corto a largo plazo, tal y como comentábamos antes, y han podido así reducir el pago de intereses financieros. Por lo tanto, todo esto ha contribuido a poder disminuir esos gastos financieros, ese flujo de caja financiero que tenían todos los años. Además, otra vía para conseguir retener efectivo en la empresa ha sido la disminución de la inversión. Es decir, las empresas han frenado muchas de las inversiones que tenían previstas para estos años, para 2020-2021. Y en muchos casos pues no han repuesto activos o, por ejemplo, maquinaria que van acabando su vida útil en la empresa. De este modo se consigue un gran ahorro y retener, por tanto, dinero efectivo en la empresa. Y otra vía súper importante, sobre todo para empresas del IBEX 35, es la reducción de los dividendos, que en términos de promedio se han reducido en un 53%.
Bien, pues en base a todos los datos que hemos expuesto hasta ahora, podemos extraer 3 conclusiones principales. Que tras decretarse el estado de alarma, las empresas han tratado de acumular efectivo, que les permita hacer frente a las deudas con vencimiento en el corto plazo, debido a todas las alteraciones de cobro y pago que hemos comentado. Que las empresas murcianas suspenden a las administraciones públicas en la gestión de la COVID y que en torno al 50% de las empresas considera que la economía murciana y nacional empeorará en el primer semestre de 2021, depositando una mayor confianza en la evolución positiva de la economía a nivel europeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Gracias. Muchas gracias por tu exposición, Laura. Creo que ha quedado también claro que, al igual que el proyecto presentado por Vita, esto es de vital importancia y, como he dicho, no solo para la investigación, sino que debería ser llevado a cabo por iniciativa pública para, digamos, tener contacto directo con las empresas y ver lo que realmente les hace falta. Porque todo esto que os he estado explicando en la parte final se traduce en una menor inversión de estas empresas. Tengo un par de preguntas, en primer lugar para la doctora Vita Zukova. Entre las que van llegando, doctora Vita, ¿me escuchas? Sí. Ok. ¿Cuáles son las limitaciones o principales impedimentos a los que se enfrenta la investigación sobre los efectos del COVID en la coyuntura económica regional? O sea, a nivel regional, ¿cuáles son los principales impedimentos a los que se enfrenta la investigación? Pues agradezco muchísimo esa pregunta porque esa es básicamente nuestra contribución, ¿no?, con ese proyecto, a intentar superar las limitaciones a los que siempre nos enfrentamos, ¿no?, en cualquier proyecto de investigación o en cualquier tarea de investigación. Bien, como he comentado, la literatura previa que ha elaborado indicadores de coyuntura agregada para la monitorización de la economía o su predicción en el corto plazo se han centrado básicamente en la estimación de estos índices a nivel nacional, tanto por su relevancia como por la mayor disponibilidad de información a nivel nacional. Sin embargo, a nivel regional, los datos publicados por organismos oficiales son muy escasos y se publican con menor periodicidad y con mucho retraso. Por ejemplo, la información agregada sobre la evolución económica regional medida a través del PIB tiene una periodicidad anual y se revisa casi con un año de retraso, mientras que a nivel nacional pues tiene una mayor periodicidad, que es trimestral, y se publica con algo más de 3 meses. Por lo cual, sea a nivel nacional o regional, no disponemos de datos en un determinado momento o en el momento en el cual estamos interesados, que básicamente es el momento en el que nos estamos encontrando. Por lo cual, esto hace que la aplicación de los modelos de factores dinámicos, que es una metodología que utilizamos, ¿no?, en este proyecto a nivel regional, no sea trivial y queda bajo la elaboración y subedición de la disponibilidad de datos para su estimación. Y requiere un proceso de identificación de las series apropiadas para resumir la actividad económica de cada región, teniendo siempre en cuenta las particularidades de su tejido productivo y empresarial, ¿de acuerdo? Porque aunque podamos elaborar los índices de coyuntura económica para cada unidad autónoma, no lo podemos, digamos, hacer con los mismos indicadores, a lo mejor porque tenemos que tener muy en cuenta lo que es el sector productivo y cuál es la heterogeneidad, como ya hemos dicho, de cada comunidad, ¿de acuerdo? Pues esto es el mayor impedimento, pero gracias a los instrumentos que disponemos y gracias a los modelos macroeconómicos y instrumentos estadísticos, pues estamos luchando para conseguir algo muy refinado y que realmente pueda reflejar la situación, ¿de acuerdo? Y funcione, pues luego para lo que es la arena política, pueda ser efectivo y útil para la toma de decisiones. Muchas gracias, doctora Vita. Gracias por su respuesta. Creo que ha quedado muy claro. En cuanto a usted, doctora Laura, una primera pregunta es en relación, hemos estado hablando sobre la confianza, digamos, de las empresas de la región. ¿Hay diferencias en la confianza
entre los distintos niveles de la administración pública, de las empresas? Sí, sí, efectivamente. Bueno, antes estábamos hablando que todas las empresas han suspendido a las administraciones públicas en la gestión de la COVID, ¿no? Y daba el dato del Gobierno de España que suspendía con un 2,78 sobre 10 puntos. Pero existe una distancia importante respecto a ayuntamientos y el gobierno regional. Y es que aquí, en la región de Murcia, nuestras empresas valoran bastante mejor tanto al gobierno regional como a los ayuntamientos, obteniendo una puntuación estos de 4,30 y 4,4 respectivamente. También se les preguntó en la encuesta a las empresas acerca de la confianza en la Unión Europea. La confianza en esta institución la sitúan en un 4,4 sobre 10 también, con lo cual, bueno, pues ya vemos que el tejido empresarial murciano deposita muy poquita confianza en las instituciones, en las administraciones públicas, y ninguna de ellas llega realmente a aprobar, ¿no? Al 5. Sí que, bueno, también se les ha preguntado acerca del Banco Central Europeo, y lo cierto es que la confianza tampoco llega al 5, la sitúan las empresas murcianas en un 4,7, con lo cual, bueno, sí que podemos apreciar que existen diferencias dentro de la región, en el sentido de que las empresas valoran mejor a sus administraciones públicas cercanas y no tanto al gobierno central. Muchas gracias, Laura. Creo que con lo ocurrido hoy igual deberíamos lanzar otra vez la encuesta para ver cómo valoran las empresas el cambio, bueno, el supuesto cambio de gobierno que va a haber. Y tenía otra pregunta más para usted. Hemos hablado también de las empresas del IBE, digamos las empresas más importantes de España. ¿Qué empresas han sido las más afectadas por la crisis del coronavirus? Pues dentro de las empresas del IBEX 35, las más afectadas son las que pertenecen al sector de servicios de consumo, donde podríamos situar, por ejemplo, a la cadena de hoteles Meliá, ¿no? Y es que, bueno, el sector turístico ha tenido un impacto muy, muy fuerte y negativo, ¿no? en cuestiones económicas. De hecho, este sector, el de servicios de consumo, es el que ha llevado a cabo una mayor desinversión, ¿no? Lo que es lo mismo una reducción de la inversión. Esta reducción de la inversión, fijaros que se sitúa en un 222%. O sea, el freno que se ha producido en la inversión de este sector pues es verdaderamente notable y, como no, ha afectado pues de forma muy negativa a estas empresas. También quería comentar que, bueno, dentro de este sector han conseguido también reducir muy significativamente los gastos financieros, casi en un 240%. O sea que bueno, pese a todo el impacto negativo que ha tenido la pandemia en las empresas, sí que es cierto que están sabiendo pues jugar, ¿no? Contablemente con la financiación, o sea, refinanciando deuda de corto a largo plazo, buscando alternativas de financiación propias como la emisión de acciones, pues para tratar de paliar todos esos efectos negativos que está teniendo la pandemia sobre ellas. Muchas gracias, doctora Laura Nieto, por su respuesta. Tengo una pregunta más de Francisco Hernández. Me encargo yo de responderla. Pregunta si, como ejercicio de introspección, no deberíamos plantearnos como ejercicio de introspección si tenemos bien proporcionados en nuestra región, digamos, los sectores de actividad, sector primario, secundario y terciario. En mi opinión, creo que está hablando de cambios estructurales y no sé si es el momento más oportuno para hablar de cambios estructurales del tejido productivo de la región de Murcia o intentar pasar esta crisis y aplicar estos cambios estructurales. Si bien estoy totalmente de acuerdo con usted que se deben aplicar, digamos, políticas para digamos, fomentar el desarrollo económico en la región de Murcia, no solo en un sector terciario, en el sector turismo, sino en otros sectores también. Y bueno, debemos terminar ya con la sesión por limitaciones de tiempo.
Quería dar las gracias a todos los asistentes por su participación en la masterclass. Por supuesto, agradecer a la doctora Vita Zukova y a la doctora Laura Torrejón por sus ponencias en esta masterclass. Agradecer también a la UCAN por haber apoyado a este grupo de investigación y dejarnos realizar esta masterclass. Y sobre todo también quería darle las gracias por su trabajo al IPE del grupo de investigación, Nicolás González, por la organización del proyecto de investigación y del grupo de investigación, y a Carmen Bermejo por la coordinación de la masterclass. Os doy unos segundos, Vita y Laura, para que podáis despediros. Vita, en primer lugar. De nuevo, muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias por la atención que prestáis. Para nosotros es un honor, voy a decirlo en voz de todo el grupo, que esto pues suscita tantísimo interés y que participáis, que nos mandáis preguntas, porque pues podemos también inferir cuáles son las posibles preguntas a investigar en el futuro y qué es lo que más concierne hoy día a lo que es la nación en conjunto. Y es un honor estar debatiendo pues un tema tan interesante para mí con profesionales en el área, economista Moisés y mi compañera de trabajo Laura Nieto. Es un honor, como siempre. Gracias. Bueno, yo me sumo nuevamente a los agradecimientos tanto de Moisés como de Vita. Es un verdadero honor que la universidad haya contado con nosotros para organizar este webinar, para poder contaros un poquito los avances de nuestro proyecto de investigación, que como bien decía Vita, lo hacemos en equipo, y para nosotros pues es un proyecto importante porque los resultados que estamos obteniendo creemos que son relevantes ahora mismo, dado el contexto actual en el que desenvuelven su actividad las empresas, tanto de Murcia como de España. Y pues eso, agradeceros de verdad el tiempo que habéis invertido esta tarde aquí con nosotros, y nada, pues gracias a todos, un placer, y esperamos que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Vita, y muchas gracias otra vez a todos los participantes. Acabo de enviar por el chat un link para realizar la encuesta sobre el impacto que esta pandemia, la crisis del coronavirus, está teniendo en los hogares. Me gustaría que, si tenéis unos minutos, 5 o 6 minutos, no tardéis más, la realicéis. Y nada, con todo esto terminamos la sesión. Muchas gracias y esperamos vernos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.